Como decía, en ambos hay una fase de ACT, donde el motor empieza a funcionar y podemos predecir dónde va a estar el robot. Y en ambos hay una fase de percepción, donde tenemos sensores que van a ayudar a localizar el robot. Y ambos van a tener una distribución. Y con ambos encontramos la observación más aceptable. ¿Ok? Entonces eso es un resumen de lo que hemos visto en las anteriores clases. A ver, tenemos acá el siguiente caso. Ya vamos a hablar, ejemplificar un poco Markov. Tenemos acá un grid en el cual justamente vamos a colocar, o sabemos que está nuestro robot móvil ya en esta posición. Y estos números de acá, 0.2, 0.6, 0.2, ejemplifican esto que habíamos visto en su momento. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de la situación de la localización del robot móvil? O sea, acá lo que tenemos como distribución de probabilidad es que hay un 60% de que esté acá, hay un 20% de que está acá, hay un 20% de que está acá. ¿Por qué? Porque hay incertidumbres, ¿ya? Hay incertidumbres en las medidas de los motores, de los sensores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y luego vamos a hacer funcionar los motores para que el robot haga un movimiento de desplazamiento de esta manera. ¡Paf! Que estaba acá como posición inicial temporal y luego se mueve en diagonal y se coloca acá. Y tenemos como distribución de probabilidad lo siguiente. Esto ya vendría a ser una distribución de probabilidad de predicción. Acá. ¿Qué me dice la distribución de probabilidad? Que va a haber un 50% de chances que esté acá y un 50% de chances de que esté acá. ¿Ok? Entonces, tenemos contexto inicial con las incertidumbres la incertidumbre reflejada en estos números. Tenemos contexto de predicción, según lo que se va a mover el motor y con los errores y incertidumbres del motor, sabemos que hay 50-50 que va a estar ahí. ¿Cuál va a ser lo que habíamos llamado el belief after movement? Lo que en el gráfico sería, acá no se visualiza, creo, no se visualiza. No, sí se visualiza. Este de acá es el belief after movement. ¿Ya? Habíamos hablado de una operación que se llama convolución y que reflejaba, justamente acá había una sumatoria y que reflejaba esa sumatoria. Acá está. El belief after movement es este de acá. Es una sumatoria de la probabilidad de x de t si sabemos cómo se va a meter el motor y si sabemos cuál era la posición anterior, ¿ya? Y por lo que sabemos del motor, lo que sabemos cuánto se va a mover el motor, cuánto le estamos diciendo que cuántas vueltas dé, etcétera, etcétera. Y esa operación sumatoria habíamos dicho que es una especie de, que es una convolución. Y si se recuerdan, les había dicho, un momentito, tengo que silenciar esto. Y si se recuerdan, habíamos dicho lo siguiente. Habíamos dicho que esto es equivalente a multiplicar todo esto, multiplicarlo
por esto de acá y llevarlo a esta posición. Fíjense. Y llevarla. Entonces estoy multiplicando 0.2 por 0.5, me va a dar 1.5. ¿Dónde? Es como si todo esto de acá lo voy a mover. Tac, 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 todos. Sí. Es como si todo esto de acá lo vaya a mover. Ahí. Y multiplico. Entonces 0.2 por 0.5, 0.1. ¿Ya? 0.2, 0.6 por 0.5, 0.3. 0.2 por 0.5, 0.3. Y hago lo mismo, hago como que todo esto de acá lo muevo acá y hago la multiplicación en cada término. 0.2 por 0.5, 0.1. 0.6 por 0.5, 0.3. 0.2 por 0.5, 0.1. ¿no? Y acá, pero acá se van llenando esos términos, ¿no? Acá 0.1, acá 0.5, 0.3, perdón, y acá 0.1, es lo que vemos acá. Entonces, una vez que tenemos la siguiente información, que el robot empieza ahí con un 60% de chance acá, 20% de chance acá, 20% de chance acá. Y luego nosotros hacemos rotar los motores. Y según información de los motores, las especificaciones de los motores, las incertidumbres, errores y demás, sabemos que hay 50% de chances que está acá, 50% de chances que está acá, solo del movimiento del motor. Al final, la predicción después del movimiento, juntando ambas incertidumbres, podemos decirlo así, me va a dar esto de acá. Esta es la distribución en 2D. Y acá podemos comprobar que la suma sigue dando 100%, sigue dando 1. El siguiente paso es, esto de acá es, repito, el believe after movement. El siguiente paso es la parte de hacer la medición con los sensores. Entonces nosotros tenemos sensores láser, LIDAR, etcétera, ultrasónicos, y nosotros con la distribución de errores de nuestro sensor localizamos que el robot móvil está un 25% de chance acá, otro chance acá, otro chance acá, está en algún lugar de este cuadrado con 25% en cualquier lugar. ¿Ok? Y finalmente, para encontrar justamente, hemos encontrado primero esto. Recuperamos esto de los sensores. Y finalmente, para encontrar la distribución de probabilidad más exacta según Markov, es simplemente la multiplicación de ambas probabilidades. Entonces aplicamos eso. Esto de acá es el belief after movement. ¿Ok? Lo que les había mostrado. Hemos hecho el cálculo. Esto de acá es el belief based on measurement. ¿Ok? Solo de los sensores. Los sensores me dicen, en alguna parte de acá estás. ¿Qué hago? Multiplico cuadro a cuadro. Fíjense. Acá voy a multiplicar. Esta operación de acá es simple multiplicar cuadro a cuadro. Multiplicar la probabilidad de los sensores por el belief after movement, cuadro a cuadro. 0,1 por 0 me va a dar 0, entonces desaparece. Acá no hay nada. Lo mismo, 0,1 por 0 me va a dar 0. No hay nada. Luego 0,1 por 0,25, 0,025. 0,3 por 0,25, 0,075.
Lo mismo acá, 0,075, 0,025. El último paso es normalizar. Esta multiplicación se la ha hecho sin... después de esta multiplicación, la probabilidad total es distinto de 0. Es distinto de 1, perdón. Si yo sumo esto más esto más esto, ¿cuánto me va a dar? 0,025 más 0,5 es 0,05. Este de acá me va a dar 0,15, creo. ¿Ya? En todo caso me da menor a 1. ¿Qué tengo que hacer? Normalizar. La manera de normalizar es simplemente sacar la sumatoria de todos los elementos. Va a ser 0,25, 0,025 más 0,25 de nuevo, más 0,075, más 0,075. Esto de acá me va a dar 0,5, este de acá me va a dar 0,15, si no me equivoco. Entonces esto me va a dar 0,65. ¿Qué tengo que hacer? Dividir a todos entre este valor. Si yo divido 0,025 entre 0,065, me da 0,125. Si yo divido, eso escribe por si acaso, 0,025 entre 0,65, me va a dar 0,125. Si yo divido 0,075 entre 0,065, me va a dar 1,375. Perdón, 0,375. 0,375, 0,125. Y si sumamos estos de acá, me da 100%, que es lo correcto. Entonces hay que normalizar, porque la probabilidad total tiene que ser 100%. ¿Ok? Entonces, ¿qué teníamos como datos? Teníamos como datos, acá presten atención, esto va a entrar, esto, lo que les voy a decir a continuación, y es un ejercicio para el examen del miércoles, ¿ya? Creo, no sé si todos, pero la mayoría me han respondido y me dijeron que el miércoles les va bien hacer el examen. Esto ya es un ejercicio para el examen, ya pueden ir avanzando. Teníamos como entrada, como información de entrada, la distribución de un momento antes, x de t menos 1. Teníamos esto de acá. Luego teníamos como siguiente paso la distribución de los motores. Distribución de control de sensores propios receptivos. ¿Por qué? Porque mide cosas internas al sistema. ¿Ok? Y teníamos esto de acá. ¿Ok? Que en cada celda 0,05. En estas dos celdas 0,05. Tac, tac. Es esto de acá. Esta distribución de probabilidad las teníamos. Entonces, motores, sensores propioreceptivos. Ya, tenemos esa información. Que a partir de la posición inicial se va a mover en diagonal una cierta distancia y 0, 0. 0,5. Luego teníamos como otra entrada una lectura de los sensores. Entonces, distribución de lectura de percepción. Sensores externos o exteriorreceptivos. ¿Ok? Déjenme ver. Tac, 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 tac. Ya. Vamos a tener la distribución de x de t
esta distribución de x de t menos 1 se la puede formalizar como ¿dónde se encuentra? No, si no, no sería el primer elemento, sino ahí está bien. Va a ser simplemente una matriz. ¿Ya? Tenemos acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11, creo. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entonces tenemos una matriz 11 por 11. ¿Y qué tenemos como datos? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y en un momento tengo 0, 2, 0, 6, 0, 2. Eso es lo que vamos a tener matemáticamente. ¿Ya? Y luego 0, 0. Esta matriz de entrada. Luego tenemos la distribución de control de los motores, que es esto de acá. Esta matriz, ¿qué va a ser? Esta matriz va a ser una matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 0. Entonces, esto tenemos como entrada. ¿Ok? Entonces, como entrada tengo la posición inicial con su incertidumbre. Tengo lo que los motores se van a mover con su incertidumbre, pero a partir de dónde se encuentra el autito. Y luego tengo una medida de los sensores. A cada medida de los sensores que va a ser algo de este estilo. Lo mismo. Va a ser una matriz de 11 por 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y algún rato 0, 0, y algún rato 0,25, 0,25, 0,25. ¿Ya? Y luego 0, 0, 0. Esto de acá es una entrada, una información de entrada. Esto de acá es información de entrada. Y esto de acá es información de entrada. ¿Ya? Tres matrices. Y como salida, como resultado final, tenemos esto de acá, que va a ser una matriz con 0, 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 y algún rato 0, 125, 0, 137, 5, y luego 0, 0, 0. Esto de acá va a ejemplificar el resultado final, dónde se encuentra, con qué probabilidades, y este es el output. ¿Ya? Entonces, un problema del examen es lo que hemos explicado en este ejemplo, implementarlo en MATLAB, ¿ya? Realizar una función en MATLAB, ¿ya? La cual va a tener como entrada las tres matrices descritas, que he descrito anteriormente, y como salida tiene que dar este resultado. Como salida, el resultado ejemplificado. Entonces, lo primero que harían sería, obviamente, meter estos datos específicos, ¿no? Esta matriz como tal, la otra matriz como tal, y esperando que dé como resultado esto de acá. Y una vez que validan eso, ya pueden poner cualquier dato de entrada, porque es una función, ¿no? Tienes una función para cualquier matriz de entrada. Entonces, en su momento, les pregunté si ya habían manejado todos MATLAB y todos me dijeron que manejaron MATLAB, ¿verdad? Si alguien no manejó MATLAB, me hace recuerdo ahorita, pero si no me equivoco, todos me dijeron que habían manejado MATLAB anteriormente. Acá, sí. No se te escucha, Benjamín. No te escucho. ¿Los demás escuchan a Benjamín? Cuando luego me dice Benjamín. No se escucha. Ya. Ok, luego les comento. Ya, luego me dices. Ya se te escucha por si acaso. ¿Qué quiere decir? Acá se necesita un poco extracción de matrices, de elementos de la matriz, lo que es convolución en 2D. Les puede ayudar a hacer esta parte. Esta parte de acá, para llegar acá,
Hay una operación que es conv nada más en MATLAB que puede hacer este cálculo. Entonces, les voy a mandar algunos links de videos para que puedan refrescar su memoria y algunos elementos les facilite para este ejercicio. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? A ver, la manera de cómo funciona esto, ¿está claro con el ejemplo que les he dado? ¿Hay alguien que tenga una duda? Y tengo dos dudas, perdón. Sí, escucho. ¿Me escucha? Ah, ya, súper. Yo no me quedó muy claro, Inge, por qué poníamos los 0.1 cuando multiplicábamos, porque estarían multiplicando por cero, ¿verdad, Inge? Mira, me coloco en esta posición primero. Ujú, exacto. 2, 4, 2, 4. Ratito, 2, 4, 2, 4. ¿Ya? Y multiplicas este elemento 0,2 por 0,5 y eso te da ¿cuánto? 0,1. Ah, ya, súper. Multiplicas Ahora sí ya me 0,6 quedó por claro. Súper. 0,5 te da 0,3. Multiplicas 0,5 por 0,2 y te da 0,1. Y haces lo mismo, pero ahora con este de acá. Y por eso te Ah, ya, da exactamente lo mismo en este caso. cierto, cierto. Súper, Inge. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, Inge, ¿la modalidad del examen va a ser como la del primero? Va a ser con el primero. Súper, Inge, gracias. Tal vez, pero eso les voy a confirmar. Va a haber problemas como del primero que van a hacerlo de manera síncrona, pero de manera síncrona tal vez les mande algún problema sencillo o preguntas teóricas. Eso pero está por verse. ¿Ya? Pero la, Súper, la Inge, muchas parte más gracias. importante va a ser práctico y de ejercicios y para que lo hagan de manera síncrona. Ok, entonces la manera del cálculo está claro. El reto, digamos, es implementar el MATLAB. ¿Ya? Si tienen alguna dificultad al implementar MATLAB, me pueden consultar, ¿no? Mismo si es un examen. Lo que me interesa es de que hagan y entiendan cómo implementar esto. Inge, Sí, una consultita. Esa matriz pequeña que nos mostró de 3 por 3 siempre va a ser así. O sea, los valores que tiene siempre van a ser. ¿de cuál, perdón? ¿Cuál de todas? Nos mostró una pequeña que era 3 por 3 me parece. Eh, esta de acá. Sí. No, así, en este caso, esto no es algo específico. Acá ¿qué es ¿cuál es la información de esto? Que el robot móvil se va a mover más o menos esta distancia y que su incertidumbre va a ser de esta manera, 50% acá, 50% acá. Podría darte otra matriz totalmente diferente. Pongámoslo algo de este estilo. Déjame ver. Podría ser una matriz de 4x4, digamos, en la cual sería algo así. Podrías meter como input una matriz 4x4 en la que estás diciendo lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que se entiende de esto, Manuel? Que esta es la posición inicial, ¿ya? Y de esta posición inicial, el robot se va a mover algo con esta dirección, más o menos, ¿ya? Y lo único que sabes, no sabes exactamente dónde se va a encontrar, lo único que sabes es de que va a haber 25% de chance que esté acá, es decir, 2 cuadrados a la derecha, 2 cuadrados arriba, 25 chances que esté acá, 3 cuadrados a la derecha, 4 arriba, o 50% de chances que esté acá, que sería 2 a la derecha y 3 arriba. Y esta puede ser otra matriz de entrada. ¿Se entiende? Ay, sí, Ok. gracias. Ya. Eh, ahora, pasemos a un ejemplo de Kalman, donde había unos términos y unas ecuaciones un poco abstractas. Veamos este ejemplo para que se entienda bien.
Tac, 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 tac. Déjeme ver algo. No había nada más que decir. No, eso no más es. Ya. Entonces, acá estamos más en contexto continuo. Nuestro robot se encuentra acá. ¿Ya? Y lo que sabemos es que vamos a hacer con nuestros motores, vamos a hacer un desplazamiento de una cierta longitud, una flecha con cierta longitud y con un cierto ángulo. ¿Ya? ¿Qué va a ser? Acá, ¿qué vamos a tener como datos? Vamos a tener como datos una posición K, ¿ya? En un momento K, que en este caso, digamos, es el origen, ¿ya? Es algo específico, es el origen. Y también la incertidumbre, ¿no? Acá ya hablamos de matrices de covarianza. Esto refleja la incertidumbre, las elipses que les había mostrado en su momento, ¿no? En el control con los motores, vamos a decir, ok, nos vamos a ver una distancia D con un ángulo epsilon. ¿Ok? ¿Dónde nos vamos a encontrar en un instante después? Y es simplemente ecuaciones de vectores o física, ¿no? ¿Dónde me voy a encontrar un momento después? Va a ser donde estaba antes más el desplazamiento, ¿ya? Ahora, ojo, ¿no? Acá no se olviden que estamos donde estaba antes más un desplazamiento. No se olviden que acá mi posición está dada por cuánto estoy en X, cuánto estoy en Y y también cuánto ha rotado la orientación del robot, ¿no? Porque no es lo mismo que esté el robot así, que estaba acá, digamos, y que luego está acá. No es lo mismo que esté en el mismo lugar, pero aparte haya rotado, haya hecho un giro. No es lo mismo, ¿no? Entonces, una variable que hay que ponerla acá es cuánto ha girado su orientación. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es? Es donde estaba antes con su orientación anterior, más el desplazamiento. ¿Y el desplazamiento qué va a hacer? Pues simplemente descompongo, ¿no? Acá, ¿cuánto se movió en X? Va a ser D por el coseno de epsilon. ¿Cuánto se ha movido en Y? Va a ser D por el seno del ángulo, de epsilon, del ángulo. ¿Y cuánto ha cambiado su dirección? Pues es simplemente cuánto ha girado, ¿no? Si estaba viendo hacia acá el robot y sabemos que hay un desplazamiento epsilon, es dato del problema. Entonces se va a mover hasta acá, digamos, y aparte, pero va a girar un cierto ángulo. ¿Ok? Repito, esta flecha, digamos, se va a mover acá, pero aparte va a girar un cierto ángulo epsilon. Bueno, imagínense el robot que está girando, moviéndose, pero girando también. Entonces, ¿cuánto ha girado? Simplemente delta K. Por eso tenemos esta matriz de coseno de epsilon, de seno de epsilon y epsilon. El desplazamiento, ¿dónde se va a encontrar? Después va a ser entonces X más D coseno de epsilon, Y más D seno de epsilon y el ángulo que había más el ángulo que le estoy diciendo al motor para que empiece a rotar. Tac, 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 tac. Ok. Entonces, fíjense. En nuestro caso, esto para el caso es un caso específico. Estoy diciendo que antes me encontraba en el origen 0, 0 y con un ángulo 0 grados, mirando hacia la derecha. Entonces reemplazo. Tengo un contexto que fíjense que nosotros le decimos a los motores que simplemente se vayan uno hacia la derecha. Simplemente se vayan uno hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, si a los motores yo les digo que sea simplemente 1, 0
a la derecha, va a ser algo de este estilo. ¿Qué va a ser D? D va a ser 1. ¿Qué va a ser el ángulo? El ángulo va a ser 0 grados. ¿Cuánto mide la flecha? Mide 1. El ángulo vale 0 grados. Es el desplazamiento como vector. ¿Qué va a ser? Va a ser simplemente que se mueve 1 en X, nada en Y, y el ángulo no cambia nada. No hay nada de... Esto no es... Esto de acá es epsilon es 0 grados. Esto mismo lo pueden encontrar reemplazando acá, ¿no? Acá colocan D1, coseno de 0, 1. 1, seno de 0, 0. Epsilon es 0. Entonces, encontramos exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto es D, coseno de epsilon, D, seno de epsilon, epsilon. Reemplazando tenemos eso. Entonces, x de k más 1, ¿qué va a ser? Va a ser simplemente 0, 0, 0, más 1, 0, 0. Ya esto no, parece redundante, parece sencillo, pero lo que tienen que entender es que esto es para cualquier caso, ¿no? Cuando D sea 3, cuando el ángulo sea 40 grados, etc. Ahora acá viene lo que... una vez, acá viene lo un poco más complicado. Esto de acá es el valor esperado después. Lo importante es, va a estar por acá, digamos, pero lo importante es saber dónde se va a encontrar, cuál es la distribución de probabilidad. Su incertidumbre ha crecido, ¿no? Y habíamos visto en la anterior clase unas especies de elipses que describen esa probabilidad. Entonces les recuerdo que la ecuación de esa incertidumbre de probabilidad, que lo voy a llamar sigma de k más 1, es el jacobiano, ¿ya? De xk por la incertidumbre antes, ¿ya? Por, por el jacobiano transpuesto de xk. ¿Ya? Esta es la ecuación que les he dado en la anterior clase. Ahora, ¿qué es el jacobiano exactamente acá? Fíjense. Este jacobiano, xk, es la matriz de gradientes de mi función. ¿Y cuál es mi función? Es pues esto de acá. Este x de k más 1 es la función que a partir de xk encuentro el siguiente término. Entonces, va a ser el gradiente de la matriz x más d por el coseno del ángulo, y más d por el seno del ángulo, y el ángulo más epsilon. Simplemente estoy copiando esto de acá. Resuelvo este jacobiano. El primer término va a ser la derivada de lo que hay acá, f1, esto de acá es como f1, respecto de x. ¿Ya? La derivada parcial de este mismo f1 respecto de y. La derivada de este f1 respecto del ángulo. Esto de acá va a ser igual a qué. Esto respecto de x, ¿cuánto me da? Me da 1. Esto de acá respecto de y, ¿cuánto me da? Me da 0, porque no hay y. Esto de acá respecto del ángulo, ¿cuánto me da? Me va a dar menos seno. Es menos d por el seno del ángulo. Lo mismo va a ser para los elementos acá, solo que ahora va a ser con f2, que es la función que está ahí. La derivada de f2 respecto de x, derivada parcial de f2 respecto de y, derivada parcial de f2 respecto del ángulo.
Derivada de esto respecto de x es 0, derivada de esto respecto de y es 1, derivada de esto respecto del ángulo va a ser coseno del ángulo. Finalmente, el tercer término va a ser derivada de f3 respecto de x, derivada de f3 respecto de y, derivada de f3 respecto del ángulo, donde f3 es esto de acá. Respecto de x es 0, respecto de y es 0, no hay nada de x y y acá, y respecto del ángulo va a ser simplemente 1. Y es así como encontramos este jacobiano, que tal vez parecía un poco complicado antes, o no se visualizaba antes. ¿Ok? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para poder reemplazar acá. Entonces, la incertidumbre después, o la covarianza después de haber hecho una traslación, va a ser igual a ¿qué? Al jacobiano, que hemos encontrado que es esto de acá. Entonces, simplemente copio. 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos d seno del ángulo, d coseno del ángulo, 1, por la incertidumbre antes de hacer el movimiento, y la incertidumbre antes de hacer el movimiento, como dato, tengo esto de acá. Entonces, antes de empezar el movimiento, la incertidumbre estaba descrita por esa matriz. Esto por la matriz identidad. ¿Cómo es la matriz identidad? El dato anterior es exacto, digamos. ¿Ya? Tiene precisión. Pero si hubiera una incertidumbre, aquí habrían números diferentes, ¿ya? Y esto por el jacobiano, pero transpuesto. El jacobiano transpuesto va a ser simplemente 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos d seno del ángulo, d coseno del ángulo, 1, todo esto transpuesto. Y tenemos ciertos datos, ¿no? Sabemos que d es 1, sabemos que el ángulo es 0, ¿no? Me muevo en línea recta hacia la derecha, perdón, épsilon. Sabemos que d es 1, sabemos que el ángulo es 0, perdón. Ya. Reemplazando vamos a tener 1, 0, 0, 0, 1, 0. Acá nos va a dar 0, acá nos va a dar 1. Acá 1 por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esto por 1, 0, 0, transpuesto. Y vamos a tener como resultado que la incertidumbre o la covariancia después va a ser 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1. ¿Dónde se encuentra el robot después? Se encuentra simplemente 1, 0, 0, ¿no? Parte del origen, ¿dónde se encuentra después? 1 metro a la derecha, no es nada del otro mundo. Lo que es un poco complicado es dar la nueva incertidumbre. ¿Con qué incertidumbre? ¿Con qué covarianza? Con esta de acá. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Hagamos una pausa. Ahorita volvemos con otro ejemplo más. Sigamos con Kalman, pero hagamos todo esto con más profundidad y más detalle. ¿Ok? Entonces, habíamos visto hace un momento un ejemplo donde involucrábamos esta parte. Jacobiano de X, jacobiano transpuesto, ya estos son los jacobianos.
la incertidumbre antes, ¿ya? La incertidumbre un momento después va a ser esto, pero a esto hay que añadirle la incertidumbre de los motores. Esto de acá es la incertidumbre de los motores. Vamos a añadir ese elemento. Los motores, vamos a decirles que una rueda se mueva una distancia, la rueda de la izquierda, otra distancia, la rueda de la derecha, ¿ya? Esto también puedo llamarle algo de este estilo, digamos, U1, UL mejor, UL, U derecho, U left, U right, ¿ya? Vamos a llamarle delta S o UL, UR. Esto va a ser la fase de la predicción, ¿ok? Aparte de la predicción, vamos a tener mediciones de los sensores, ¿ya? Vamos a medir con sensores láser, vamos a localizar paredes para determinar dónde nos encontramos, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer una medición de justamente de líneas, ¿ya? Que van a representar paredes, como habíamos visto en la anterior clase. Cada línea va a estar representada por el ángulo y el radio de la distancia mínima entre el robot y la pared. ¿Ok? Como hemos visto en anteriores clases. Vamos a hacer mediciones de dónde están las paredes. Con esas mediciones vamos a poder hacer una medición. Vamos a poder hacer un update al cual le vamos a añadir esto de acá. Vamos a juntar ambas para encontrar la posición final. Entonces, primero, está acá mi robot, se desplaza, la incertidumbre va a crecer de esta manera, con esta ecuación. ¿Ok? Luego, vamos a hacer una medición. Una vez que estoy acá, un tiempo después, voy a medir esta pared y resulta que había estado, según mi sensor, está un poco más lejos. ¿Ok? Luego tenemos que hacer una asociación. ¿A qué nos referimos con asociación exactamente? Ya. De que en base de datos yo voy a tener ciertas listas de dónde están las paredes. ¿Ya? Yo conozco el mapa. Entonces tengo que asociar esta distancia que he medido es respecto a cuál pared. A esta, a esta o a esta o a esta, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un juego, tenemos que hacer una medición de todas las distancias, digamos, con las paredes posibles y ver a cuál es el que se adecua mejor. Y así vamos a asociar, ok, es esta la de acá, la pared que estoy midiendo. Entonces esa es la parte de asociación. Un momentito acá, ¿qué más quería decir? Creo. Asociación. No, es más abajo el otro. Sí, ya. Y una vez que tengo ya asociado esto, yo voy a tener dónde se encuentra la pared según mi base de datos, ¿ya? Voy a tener dónde se encuentra la pared según mi sensor. Entonces, una cosa es según mi conocimiento, mi base de datos de la pared. Otra cosa es la medición de la percepción, es decir, del sensor externo receptivo, ¿ya? Y de estas dos hacemos una resta y a esto llamamos innovación. Y esto de acá, si no me equivoco, hemos utilizado la letra V chica para esta medida, esta diferencia, porque no va a ser la misma. ¿Ok? Y finalmente, cuando ya tenemos todo eso, la posición final va a ser esta posición
que hemos encontrado antes, la misma que teníamos con la desarrollando en el anterior ejemplo, ¿ya? La posición actual más lo que el robot diga, esta parte es la de predicción, más esta innovación, término de innovación, multiplicado por por la constante de Kalman. No constante, mentira. Por la ganancia de Kalman. Kalman gain. ¿Ok? Y esta constante K, les recuerdo que está dado por... Lo tengo acá un ratito. Tengo más adelante, creo. Acá estás. Esta constante K está dado por este término. Y vamos a desarrollar todos estos términos durante todo el ejemplo. ¿Ok? Vamos paso a paso. Hasta acá dudas y preguntas. Simplemente he descrito los pasos, tac, 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 state prediction, measurement association y measurement update, de manera global. Ok. Ahora, vamos a la primera parte. La predicción, ¿qué va a ser? Va a ser una función de los X anteriores, X, Y, ángulo, y también de lo que el motor diga, comande, ¿ya? Y esto de acá va a ser igual a ¿qué? ¿Dónde se encontraba X antes? ¿Dónde se encontraba Y antes? ¿Cuál era el ángulo antes? Eso es X de T menos 1. Más, y esta fórmula que les había dado la anterior clase. En nuestro ejemplo, en este ejemplo de Kalman, yo les había dicho directamente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Directamente como dato, era cuánta distancia se mueve y con qué ángulo se mueve. ¿Ok? Eso era datos de entrada. Pero lo que tenemos en realidad es cuánto se mueve la rueda izquierda gracias al motor izquierdo y cuánto se mueve la rueda derecha gracias al motor derecho. Entonces, esa D, fíjense, esa D en realidad es esto de acá. Esto es la distancia D. ¿Cuánto se va a mover a la derecha? Se va a mover lo que se mueve el motor más el motor derecho en promedio, entre 2, ¿ya? Por el coseno del ángulo que había antes. Pero a esto hay que añadirle el ángulo de rotación entre 2B. Acá hay un pequeño ángulo, la mitad del ángulo de rotación. Esto lo escribimos de otra manera. X de T menos 1 más D por el coseno del ángulo anterior más el ángulo de rotación entre 2. Esta sería una fórmula más precisa, en todo caso cuando estamos en un contexto de que estamos analizando dos ruedas, una derecha y una izquierda. ¿Ok? Acá sería D seno del ángulo más teta medios y acá sería simplemente más el cambio de orientación. Si gira 30 grados, acá 30 grados. ¿Ya? Donde D es justamente delta S, el motor izquierdo, más lo que se mueve la rueda derecha entre 2, ¿ya? Y el cambio de la orientación, el cambio de orientación va a ser lo que se mueve a la derecha menos lo que se mueve a la izquierda entre 2B. Esto de acá era entre B. ¿Ya? Estas son fórmulas que les he dado también en la anterior clase.
Entonces tendríamos esto de acá. ¿Qué es f de x? Igual que en el anterior ejemplo, es el jacobiano, que es esta fórmula que les he dado hace un momento. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser acá lo nuevo? ¿Qué es Q? Q me va a dar la varianza, la covarianza de los motores. Los motores pueden tener error porque, no sé, el radio no son del mismo radio exactamente, o el radio ha sido medido con cierto error, o el piso no es totalmente recto. Entonces todos esos errores se van a ir acumulando y van a estar escritos de esta manera, ¿ya? Donde al hacer estos elementos cero, decimos que lo que pasa en la rueda izquierda es independiente de lo que pasa en la rueda derecha. Esto de acá es lo que se mueve en la rueda de izquierda, acá va a estar multiplicado por un K, es lo que se mueve en la rueda derecha, acá va a estar multiplicado por una K, que son constantes, que describen cuánto error hay. Esto tiene que buscarse por f de u y f de u transpuesta. ¿Qué es f de u? Es el jacobiano también, pero el jacobiano respecto a la parte de control. Este de acá es el jacobiano respecto al movimiento. Entonces, las derivadas son respecto de x, y el ángulo, el movimiento, las coordenadas de movimiento, de posición. Acá, las derivadas parciales van a ser respecto a quién produce el movimiento. En este caso, el que produce el movimiento es U1, U2, ¿ya? Donde, notaremos acá, U es la comanda del motor, el comando del motor, es cuánto te vas a mover a la izquierda y cuánto te vas a mover a la derecha. ¿Ya? Déjeme verificar el orden, si es derecha, izquierda o derecha, izquierda, derecha. Tac, tac. Sí, izquierda, derecha. Entonces, otra manera de anotar esto es cuánto te mueves a la izquierda. Entonces, U1 es la izquierda, cuánto te mueves a la derecha, U2. ¿Ya? Entonces, acá son derivadas respecto de U1, U2. Pero, ¿qué es U1, U2? Es simplemente delta SL, delta SR. Tengo que derivar parcialmente. ¿Dónde hay campo? Acá pondremos. F de U, en otras palabras, es la derivada parcial de F1 respecto de delta SL, delta F, de F1 respecto de delta SR, F2 respecto de delta SL, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, eso es lo que es U1, U2, U1, U2. Y yo ya tengo esto de acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar este X, Y, más todo esto. Delta SL, delta SR entre 2, coseno, bla, 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 bla. Delta SL más delta SR entre 2, bla, 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 bla. Y delta SR menos delta SL entre B, bla, 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 bla. Ya tengo esta matriz F. ¿Qué tengo que hacer? Sacar los jacobianos. Esto de acá, perdón, esta de acá es la matriz F minúscula, que me da dónde se va a encontrar en función de dónde estaba antes y de los motores. Tengo que sacar F mayúscula jacobianos respecto de X, Y ángulo y sacar jacobianos de F respecto de los motores, respecto de 1, U2 o de delta SL, delta SR. Y hay que hacer las derivadas. ¿Ok? Entonces, para todavía hay que hacer varias cosas, ¿no? Todavía hay que hacer estas cosas de acá. ¿Ya? Todavía estamos recién acá. Lo que queda de la clase, quiero que ustedes hagan el cálculo de los jacobianos. Igualito como yo he hecho en el anterior ejemplo, la metodología es la misma. Lo que cambia un poquito tal vez es que ahora es un poquito más largo, pero si no es lo mismo. Saquen cuánto es esta matriz de 3×3 y cuánto es esta matriz de 3×2. ¿Ya? Y me envían eso al final de la clase. ¿Dudas, preguntas del ejercicio?
Ya. Voy a crear las salas. Ya. Entren por favor a las salas de siempre. Y comiencen a trabajar.